¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy realmente quiero hacer un video diferente a lo que normalmente suelo subir de mi contenido en este canal. Es un video que, bueno, nace debido a que no ha salido realmente ninguna noticia relevante en estos últimos 3 días que merezca la pena comentarse sobre el Barça. Y este video nace de una serie de comentarios que he visto en Twitter relacionadas a las palabras que ha dicho Laporta hace unos cuantos días atrás cuando dijo de que el Barça ya podría fichar con normalidad y fuerte de cara ya sea al próximo mercado invernal y sobre todo de cara al próximo mercado de verano de junio del año 2025. Debido a esto, pues la gente con el tema del parón de selecciones y que realmente no son muy entretenidos los partidos, pues empieza a tirar nombres, empezaron a hablar sobre muchos jugadores que les gustaría que vengan al Barça, tipo Florian Wirtz, Osimhen, gente como Gyökeres, que es uno de los 9 que está en el Sporting, que es uno de los jugadores de moda en el arranque de la temporada. Otros hablaban sobre Barcola, otros seguían insistiendo con el tema Nico Williams y demás nombres. En este video yo vengo a hablar un poco de mi opinión y de cuál para mí sería como ese fichaje soñado para el Barça en caso de que podamos invertir dinero con normalidad en 2025, y en este caso vamos a hablar sobre Jamal Musiala. Y en cuanto a mi opinión sobre este tema y sobre este sueño que tengo yo de Musiala fichando por el Barça, quiero aclarar una cosa antes de que se me malinterprete. De momento no hay nada concreto ni algo oficial entre el Barça interesado en este jugador, ni que Musiala no vaya a continuar en el Bayern. Todo esto es dentro de un ámbito más especulativo que, ya digo, ojalá que se dé. Yo creo que Musiala es un fichaje que va a ser difícil de obtener para el Barça por un tema de que en la actualidad de momento le quedan 2 temporadas más con el Bayern, no ha renovado, pero ya vemos las declaraciones que hacen los diferentes dirigentes del Bayern, que van a intentar renovarlo, que quieren que Musiala sea como la figura del Bayern para el presente y para el futuro, y es algo totalmente normal y comprensible porque cuando hablamos de Musiala, para mí estamos hablando mínimo de top 5 mejores jugadores del mundo. Entonces, conseguir el fichaje de Musiala, ya digo, no va a ser tan fácil, a diferencia de los otros nombres anteriormente mencionados, por los otros culés que sí tienen quizás más posibilidades de moverse de club, estilo Rafa Leao, estilo jugadores como Kvaratskhelia, jugadores como Florian Wirtz, jugadores como Gyökeres, jugadores como Osimhen, que de momento está ahí en el Galatasaray, pero con una cláusula de rescisión se dice que bastante más baja de lo común como para moverse a otro equipo. Algunos incluso hablan de la posibilidad de Haaland y tantos otros jugadores que a lo mejor sí tienen más chance de salir de sus clubes que en el caso de Musiala, pero ya digo, de momento hay una parte mía que piensa de que el jugador va a renovar, pero lo cierto es también de que pasa el tiempo y el Bayern parece que ha intentado varias veces renovarlo y de momento el jugador pues se mantiene ahí con su contrato actual que vencería en junio del 2026. Entonces por ahí quizás pueden pasar mis esperanzas para que este jugador fiche por el Barça. Yo creo que lo que tendríamos que hacer ahora mismo los culés es un poco aguantar ahora esta temporada, ver cómo terminamos en cuanto a las sensaciones, ver quizás en el mercado de enero si podemos fichar con normalidad, qué posiciones más o menos necesitaríamos parchar dependiendo de los jugadores que se vayan recuperando de su lesión. Por ejemplo, hace unos días hablamos sobre el tema de Jonathan Tah, que podría venir libre al Barça. Yo creo que, por ejemplo, si Araujo tiene problemas físicos, sería un fichaje que nos podría ayudar a tirar con un jugador que es un seguro en cuanto a su nivel en esa posición de central. Después el tema centro del campo es sobre todo donde hay que ver cómo se recupera el tema Gavi de Jong y ver si, por ejemplo, podemos realizar algún tipo de fichaje ahí, porque lo cierto es que en esa parte de la plantilla vamos corto. En el video donde hablé sobre la opción de Jonathan Tah, yo, por ejemplo, ponía sobre la mesa para reforzar sobre todo la posición del centro del campo el nombre de Kimmich, pero ahora teniendo en cuenta de que dentro de este escenario imaginario donde el Barça intentaría fichar a Musiala, pues la opción Kimmich claramente la tendríamos que descartar por un simple hecho de no intentar tensar las relaciones con el Bayern. Sabemos que tras lo de Lewandowski terminaron ahí medio peleados los dos clubes. Imagínate ahora si le sacas a Kimmich y en 2026 le sacas libre a Musiala. O sea, nos van a odiar directamente. Entonces la opción Kimmich yo creo que ahí se descartaría y quizás podríamos optar por otros nombres, quizás low cost, como puede ser el fichaje libre de Rabiot. Yo creo que podría ser un jugador que, por ejemplo, podría ayudarnos a reforzar el centro del campo mientras esperamos qué pasa con De Jong y viendo cómo va el tema de la recuperación de Gavi y sobre todo también más a futuro la recuperación de Marc Bernal.
Entonces yo creo que si el Barça hace este ejercicio, por así decirlo, de resistencia en esta temporada y en junio del año 2025 sobre todo, vemos que Musiala sigue sin renovar su contrato y tan solo le quedarían 6 meses para que él pueda empezar a negociar con cualquier club su fichaje libre. Es ahí donde para mí el Barça y sobre todo Deco deberían intentar poner cada euro que el Barça tenga de capacidad para invertir en ese mercado de verano en intentar sacar a Musiala del Bayern. Ya sea con una oferta justa de entre 100 a 120 millones de euros, teniendo en cuenta pues lo que es el jugador actualmente, su estatus, lo que rinde y sobre todo teniendo en cuenta que a partir de ahí tan solo le quedaría una temporada de contrato con el club alemán. Para mí es un fichaje que, ya digo, si el Barça lo consigue en los próximos años, para mí sería como volver a tener ese nivel escandaloso en cuanto a talento que supimos tener en las mejores épocas del Barça, porque ahora el tema con la plantilla del Barça es que con el proceso que hicimos con Xavi podemos decir que el equipo ya tiene cierta estructura de presente y futuro. Por ejemplo, en la defensa tenés a un Araujo, Koundé, Cubarsí y Valde totalmente ya asentados. En el caso de Cubarsí todavía joven, pero hay que ver cómo sigue creciendo, al igual del caso de Valde, pero de momento parece que van bien. En el tema centro del campo, con Pedri, con De Jong, con Gavi, en teoría ya tenemos el seguro, tan solo faltaría encontrar ese pivote que sea capaz de reemplazar a Busquets. Veremos cómo regresa Bernal de su lesión. Y después arriba ya tenemos a uno de los mejores talentos del mundo, como es el tema de Lamine Yamal, sobre todo joven, que esperemos que siga su evolución adecuadamente y se convierta en eso que nosotros queremos. Y de ahí el Barça tiene dos situaciones para mí en ataque, que es una, el encontrar el relevo de Lewandowski, que es otra de las opciones que podríamos buscar de cara a ese próximo mercado del 2025, o intentar ir por otro talento diferencial que se complemente con Lamine Yamal. Porque de momento, si algo podemos agradecer de todo el trabajo que hizo Xavi, es que ya digo, formó un equipo y tan solo para mí a esta plantilla del Barça, para volver a tener como ese equipo que por capacidad individual y con el trabajo del entrenador pueda volver a aspirar a todo, por ejemplo, a un triplete de manera seria o algo similar. Para mí tan solo nos faltaría piezas específicas, ya digo, un reemplazante de Busquets en la posición de pivote o algún mediocentro que nos dé ese equilibrio defensivo y tan solo nos estaría faltando ese reemplazante Lewandowski y el talento diferencial. Y yo apostaría primero por el talento diferencial porque para mí, ya digo, lo de Musiala es una opción que el Barça podría tener en la palma de su mano si es que el jugador de momento sigue sin renovar y sobre todo también otra de las claves que se tendría que dar es que este proyecto del Bayern con Kompany no funcione y se produzca como ese sentimiento de incomodidad en el jugador que, por ejemplo, ya vimos hace unos días que quede nuevamente, yo que sé, o afuera de la lista de balones de oro o que su temporada no termine de ser del todo buena y él tampoco se sienta bien en el campo. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, Musiala en esta última época con Tuchel en el Bayern estuvo para mí desperdiciado. Tuchel lamentablemente no le sabe sacar el jugo a este tipo de jugadores. Para mí es un entrenador que es bastante bueno, de los mejores del mundo, no digo que no, pero para mí a Musiala claramente lo desaprovechó o para mí no le terminó de sacar pues esa capacidad que el jugador realmente tiene y sobre todo teniendo en cuenta las piezas que él tenía en el equipo. Jugadores como Harry Kane, por ejemplo, Sané, etcétera, no supo rodear a Musiala para sacarle la mejor versión. Y lo cierto es que de momento, desde su estancia en el Bayern, para mí el único entrenador que ha sabido entender a Musiala, aunque era el principio recién de su carrera, es el caso de Flick. Y se podría dar la situación, ya digo, de que el Bayern no funcione y que por un tema de que Flick ya conoce al jugador y de que al jugador parece que le podría interesar la opción de venir aquí al Barça, podría ser, ya digo, un fichaje que si lo juntamos con lo que ya tenemos, es decir, con Dani Olmo, con Rafinha, con Lamine, con Pedri, con De Jong, con Gavi, con Lewandowski, que por lo menos nos permita tirar con él por lo menos un añito más para esperar ese reemplazante del 9, ya digo, sería una locura. Sería una locura. O sea, cuando hablamos del fichaje de Musiala y lo pienso, la verdad es que es un fichaje casi que estratégico, porque ya digo, no sería tan solo como ese potenciación deportiva lo que te puede dar Musiala, sino también un punto de vista desde el marketing y lo que significaría dar pues ese famoso golpe de efecto que tanto le gusta llamar a Laporta. Para mí sería un golpe de efecto y de ilusión muchísimo más grande que cualquier otro nombre que el Barça podría fichar por encima de cualquiera, ya sea por encima de Nico Williams, ya sea por Haaland, por Gyökeres o el nombre que a vos se te ocurra. Para mí Musiala es un jugador que, ya digo, si vos lo traes aquí en el Barça,
y lo juntás con lo que ya tenemos y sobre todo con Lamine, haciendo esa dupla, uno jugando por derecha y el otro jugando por izquierda, pues es que va a ser una locura. O sea, la gente paga por ver esos talentos. Y el Barça a lo largo de la historia siempre ha tenido a los mejores jugadores de cada generación. Ha tenido a Messi, ha tenido a Ronaldinho, ha tenido a Ronaldo Nazario, ha tenido a Rivaldo, ha tenido a Cruyff y tantos y tantos y tantos nombres. Entonces, con Musiala metiéndolo en el estilo del Barça y esperemos que por favor también funcione este proyecto con Flick, viniendo aquí Musiala al fútbol español, yo creo que incluso le podríamos sacar muchísimo más rendimiento de lo que le está sacando el Bayern, teniendo en cuenta nuestro estilo, teniendo en cuenta nuestra propuesta y que el fútbol español, a diferencia del alemán, es un poco más pausado y sobre todo con Flick estamos viendo cómo estamos combinando la verticalización del juego con también la elaboración. Pues yo creo que Musiala la podría romper aquí en el Barça. O sea, es un jugador que, ya digo, para mí es uno de los mejores talentos que hay en todo el mundo y uno de los mejores jugones que hoy en día el fútbol mundial puede ofrecer. Es un mago con el balón. La calidad técnica que tiene, la versatilidad, la velocidad, la gambeta que tiene una capacidad increíble para driblar a todo tipo de rivales y todo tipo de defensores. Tiene capacidad de asistencia, tiene gol, tiene polivalencia para jugar en cualquier parte del ataque. Y ya digo, yo es un fichaje que haría. Y sé que alguno puede pensar, no es mejor fichar un pivote o no es mejor fichar un reemplazo de Lewandowski de garantía, como podría ser Haaland, como podría ser Gyökeres, como podría ser Osimhen, como podría ser, qué sé yo, cualquier nombre que se te ocurra hoy en día. Yo la verdad es que con ese tema es complicado, ya digo, decir, porque, a ver, es cierto, Lewandowski no va a ser eterno, o sea, tarde o temprano, si Vitor Roque no termina de dar el nivel que nosotros pensábamos, pues claramente el Barça va a tener que o salir al mercado o ver qué es lo que nos va saliendo en la Masía, si es que sale otro 9 interesante, como puede ser el caso de Pau Víctor, una de las apuestas que hicimos para esta temporada. Veremos si de ahí pues sale el reemplazante de Lewandowski o podemos tirar quizás con opciones más exóticas, por ejemplo, pensar en una delantera, qué sé yo, con Lewandowski obviamente rotando, pero teniendo en cuenta que va a tener menos participación en el equipo, podríamos tirar en las opciones dentro del 4-2-3-1 de Flick de, por ejemplo, una variante del estilo Rafinha como extremo izquierdo, suponiendo que todos están sanos obviamente, Rafinha como extremo izquierdo, Musiala jugando como ese jugador media punta detrás del 9 y jugando por derecha Lamine Yamal y como delantero centro, como a veces lo utilizaron en la selección española y dando un rendimiento bastante bueno, podríamos utilizar ahí a Dani Olmo o por ejemplo gente como Ansu Fati, si logramos pues hacer que sea un jugador por lo menos seguro nuevamente en cuanto a su rendimiento o si no, por ejemplo, experimentar con Ferran Torres, que ha sido otro de los jugadores que han jugado en esa posición. Sería un riesgo, pero es un riesgo que, ya digo, por el fichaje de Musiala yo estaría dispuesto tranquilamente a correr, porque si nosotros juntamos el Dani Olmo, Lamine Yamal, Musiala, Lewandowski, Pedri, Gavi, De Jong, sería lo más cercano que quizá podamos tener a lo que en alguna vez tuvimos con, qué sé yo, Xavi, Iniesta, Neymar y esos clases de jugadores. No, obviamente, en el tema de Lamine, Musiala, Dani Olmo, Pedri, De Jong, Gavi, etcétera, son esta clase de jugadores para llegar a esos niveles de Iniesta, Xavi, Busquets y Neymar, Messi, etcétera, tienen que demostrar todavía un montón, pero las características y las cualidades las tienen para ser combinados ese talento diferencial que nosotros siempre solemos tener. Ya digo, si juntamos para mí a Musiala y lo fichamos y las lesiones le respetan y el jugador sobre todo mantiene una mentalidad fuerte y concentrada en el fútbol y no tenemos ningún tipo de problema en el camino, ya digo, el Barça para mí, independientemente de lo que haga o fiche el Madrid y otro equipo, seríamos candidatos a todo. Y ya digo, ojalá, para ir concluyendo, ojalá no renueve Musiala, ojalá se mantenga ahí, ojalá que con el Bayern las cosas le vayan pues lo más complicado posible en esta temporada para que se pueda producir esa situación y espero que el Barça esté rápido para intentar convencer al jugador y que, ya digo, en estos momentos para mí en enero es ver cómo vamos con Flick, esperar a que termine la temporada, ver cómo terminamos en las sensaciones y en enero yo no haría ninguna locura, tiraríamos con lo que tenemos actualmente y quizás algunas opciones libres como pueden ser el caso de Jonathan Tah, como puede ser el caso, qué sé yo, de Rabiot o por ejemplo si el Barça incluso quisiera intentarlo de Kimmich, yo lo haría, pero sobre todo no intentando tensar las relaciones con el Bayern y en 2025, ya digo, todo el dinero que se pueda a Musiala, porque sería tener un equipo de las máximas garantías posibles con muchísimo presente y sobre todo también con muchísimo futuro. Lamine con 17, 18 años, Musiala con 21, 22, Pedri también por esas edades, Gavi más de lo mismo, un De Jong que en teoría si se recupera y obviamente el jugador renueva o algo por el estilo y se queda en el Barça,
también es otro de los jugadores que le quedan todavía más de 4 o 5 años de carrera. Rafinha más de lo mismo, siendo un jugador importante, y si el Barça consigue esto más Musiala, ya digo, lo único que tenés que hacer aquí de cara a los próximos 10 años es tan solo retocar el equipo si alguno de los jugadores baja el nivel o si es que te aparece alguna oportunidad de mercado, y tan solo el único gasto potente que te quedaría por realizar es tan solo o el pivote o algún recambio de Lewandowski si es que las opciones que tenemos a disposición no nos terminan de convencer. Pero bueno, todo esto es utópico, pero ya digo, ojalá el Barça pueda hacer algo como esto en junio del 2025, porque el fichaje de Musiala, ya digo, es un fichaje que te daría un salto de calidad, primero en cuanto a la ilusión de la gente, porque sería un golpe de efecto grandísimo, y sobre todo también un salto de calidad en cuanto a lo deportivo que nos acerque muchísimo a lo que ya nosotros supimos tener en nuestras mejores épocas, y sobre todo con un Flick que ojalá que funcione en el Barça, tendríamos de todo para volver a aspirar seriamente a todos los títulos, siendo los máximos favoritos. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.